Vamos a estudiar el llamamiento a Eliseo. Vamos a estudiar ese pasaje bíblico, solamente 4 versículos. Dios cumplirá su propósito en mí, es el título de ese estudio que vamos a ver en esta mañana. Dios cumplirá su propósito en mí. Salmo 138, versículo 8, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. No mis propios propósitos, sino el propósito de Dios en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares las obras de tus manos. Nosotros debemos encontrar el significado de nuestra vida. Hay gente que todavía no encuentra cuál es su significado en su vida, todavía está inmaduro espiritualmente, todavía está vagando en sus pensamientos y no sabe qué hacer con su propia vida. A veces son jóvenes de 20 años que no saben qué hacer con su vida, lejos de los caminos de Dios, tal vez en rebeldía, pero lamentable a veces personas ya adultas que ya no saben qué hacer con su vida, lamentablemente. Hoy vamos a ver el ejemplo de Eliseo, amados hermanos. Eliseo, él obedeció a Dios siendo joven. Él aceptó el llamado del Señor cuando era jovencito. Eliseo tenía mucho dinero. Eliseo era acomodado, pero dejó sus comodidades para ser un siervo de Dios. Fue un profeta, discípulo de otro profeta, el profeta Elías. Eliseo se convirtió en el sucesor de Elías. Su ministerio duró 60 años. Y es interesante que otros profetas, como por ejemplo Jeremías, su ministerio duró 40 años. Pero hubo profetas, como nuestro Señor Jesucristo, que su ministerio duró 3 años y medio. Eliseo guió espiritualmente a Israel para destruir la adoración pagana de Baal, es decir, su objetivo principal es que los corazones de las personas dejen la idolatría. Es muy interesante también que le pidió a Elías: por favor, dame una doble porción de tu espíritu. Es decir, dame ese amor, esas ganas, ese interés de ser un buen profeta de Dios. Eso es lo que quería él. Él quería solamente la motivación. Miró a Elías y él no le pidió doble fuerza en hacer milagros o más potencia. No, no, él lo único que dijo: yo quiero tener la misma motivación que tienes tú. Este hombre, Eliseo, realizó muchos milagros y fue uno de los que más se asemejó a Jesús mismo. Sanó leprosos, multiplicó comida y resucitó un muerto, Eliseo. De hecho, en el texto bíblico más adelante dice: y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver encima de los huesos de Eliseo. ¿Y sabe lo que pasó? Resucitó. Es interesante esto. Vámonos ya a Primera de Reyes, capítulo 19, hermanos queridos. Elías, su maestro, el mentor de Eliseo, Elías estaba muy celoso porque el pueblo de Dios se habían dedicado a adorar otros dioses. Dice Primera de Reyes 19:14. Él respondió al Señor: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Elías, hermanitos queridos, al final de su ministerio estaba decepcionado del pueblo, porque el pueblo no cambiaba. El pueblo no servía a Jehová, se había puesto a coquetear con el pecado,
se había puesto a obedecer a otros dioses. Y estaban persiguiendo en ese tiempo a los profetas de Dios, los estaban matando. Jezabel, la malvada mujer, estaba matando a todos los profetas. El versículo 15 dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por camino, por desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Dios decide cambiar todas las cosas. Se cambia el rey de Siria, verso 16. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, se va a cambiar de rey. Y mire lo que dice el texto. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed Meola, ungirás como profeta en tu lugar. Ahora bien, mire lo que va a pasar. Capítulo 19, versículo 19. Espero que todos estén ahí. Aquí, ahora sí empieza el estudio, hermanos. Póngame mucha, pero mucha atención. Versículo 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Eso significa, hermanos queridos, hoy en día nosotros, en nuestro tiempo, pocos son los que trabajan la tierra con yuntas. En este tiempo trabajan con tractores. Una yunta de bueyes era semejante a lo que hoy en día es un tractor. En otras palabras, este hombre tenía 12 tractores y él tenía la última. Si nos ayudan con el niño, les agradecemos muchísimo. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Mira el versículo 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Versículo 21, mire lo que dice el texto. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Lo primero que vamos a aprender en este pasaje, hermanitos queridos, es que Dios llama a los diligentes. Póngame mucha atención. Dios nos llama para ser salvos y santos, pero Dios hace un llamado especial para que nosotros sirvamos. Probablemente hay mucha gente de aquí que se ha conformado solamente a ser oyentes, nada más, solamente oyentes. Pero quiero decirle en esta mañana que nosotros debemos aprender a servir a Dios. Y lo que me llama la atención es que Dios siempre llama al ocupado. Siempre llama al ocupado. Dios nos llama perezosos, porque al perezoso le da sueño, el perezoso no tiene muchas ocupaciones y no hace nada, el perezoso no quiere servir a Dios. Dios siempre, esto es bíblico y pasa durante toda la Biblia, que Dios llama a las personas trabajadoras. No llama a los haraganes, no llama a los holgazanes ni a los ociosos. Dios siempre llama a los trabajadores. A Dios no le gustan los holgazanes, no le gustan los vagos, en otras palabras. En segunda de Tesalonicenses 3:10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto. Esto es un mandamiento. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. En las iglesias de Cristo nosotros predicamos esto, que el que no trabaja, no coma. O sea, la iglesia se compone de personas trabajadoras, de personas que se esfuerzan, que luchan. No debemos ser mantenidos en la iglesia, hermanos queridos. Esos jovencitos que solamente quieren estar durmiendo, que quieren estar solamente, dicen, es que estoy estudiando. No, 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 no. Si usted ya llegó a lo menos 17, 18 años, usted ya se hizo mayor de edad, pues hay que ayudar en la casa. Está estudiando, excelente, pero hay que ayudar. Lavar los platos, tender las camas, servir. Si está el césped alto, hay que cortar el césped, hay que arreglar las plantas, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua. El cristiano joven no es haragán. Desde jovencito es comedido, ayuda.
¿sí? No podemos ser mal ejemplo para la gente. Y si puede trabajar y estudiar, excelente. Y si ya puede independizarse desde jovencito, excelente. Porque el siervo de Dios es trabajador, queridos hermanos, trabajadores somos y debemos serlo. Dar ese ejemplo en todo sentido. El holgazán no va a producir, pero el diligente siempre va a tener resultados. Proverbios capítulo 13, versículo 4. Mire lo que dice este proverbio. Proverbios capítulo 13, versículo 4. El alma del perezoso desea. Es un tremendo principio. El perezoso todo quiere. Quiere carro, quiere casa, quiere ropa, quiere esto, quiere aquello. Se ilusiona por todo. El perezoso. Y nada alcanza. Es decir, vive frustrado todo el tiempo. Es que yo si hubiera sido rico, es que si yo tuviera dinero, desea todo, pero no alcanza nada. Mas el alma de los diligentes será prosperada. El perezoso no quiere hacer nada, él quiere encontrarse un tesoro, una huaca. El tesoro quiere, ese hombre perezoso, esa mujer perezosa quiere ganarse la lotería, no quiere trabajar, porque quiere todo, quiere alcanzar todo, pero no puede alcanzar porque es perezoso. El que es trabajador va a alcanzar muchas cosas. Es una promesa de Dios, hermanos queridos. Dios llama entonces a los diligentes, dice el versículo 19, partiendo él de allí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Eso significa que Eliseo era trabajador y, como diríamos en nuestra tierra, alentado. Imagínense, 12 yuntas de bueyes delante de él y él presionando atrás. Es una cualidad de Eliseo, tremenda cualidad, trabajador. Dice el texto, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. No es casualidad que Elías se encuentre con Eliseo, porque Dios le había ordenado que lo busque. ¿Sí? El Salmo 37, versículo 23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Dios sabe por qué usted vino esta mañana. Dios ordena nuestros caminos, Él nos guía, Él sabe dónde debemos caminar. Amén. Por eso no se atrase a la reunión de la iglesia, no se atrase, porque vamos a encontrar en estos estudios bíblicos el conocimiento. Vamos a saber qué debemos hacer. Debemos ser diligentes desde la puntualidad, amados hermanos, para escuchar el mensaje completo de la palabra de Dios. Eliseo era responsable. Él estaba a cargo de todos los trabajadores y había venido de una familia rica. Acuérdese, no había llovido durante 3 años, había escasez y faltaba pan y faltaba agua, sobre todo Israel. Y Dios de repente dice, voy a escuchar la oración de Elías. Y Elías ora, se sube al monte Carmelo, hace una oración y de repente viene el agua después de 3 años. Viene el agua y todo agricultor sabe que si viene el agua, es tiempo de mover la tierra para que el agua entre en la tierra y empiece la cosecha. Entonces, empieza la nueva oportunidad de trabajo para Israel. Y Eliseo dice, gracias Señor, otra vez llovió, otra vez vino el agua sobre la tierra. Hay que seguir trabajando duro. Hay que trabajar duro, dice Eliseo, porque es un hombre que le enseñaron desde pequeño a trabajar. Dice la palabra de Dios, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Nosotros debemos hacer lo que Elías hizo, encargar a otras personas este ministerio, seguir animando a otras personas a que trabajen en la iglesia. Y en Pilanquí necesitamos muchos siervos, se lo ha dicho muchas veces, necesitamos siervos. Dice Primera de Corintios 4, 1 y 2, lo puede anotar, escúcheme por el momento. Primera de Corintios 4, 1, así pues tengámonos los hombres
por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, cada uno, sea hallado fiel. Necesitamos hombres fieles. Necesitamos personas de confianza en la iglesia. La palabra fiel significa una persona que es de confianza, o una persona que nosotros no tenemos miedo de que nos falle, que no tenemos miedo que nos traicione. Ese tipo de personas necesitamos en la iglesia. Amados hermanos, ser fieles significa ser responsables, ser constantes en el trabajo encomendado. Hay mujeres y hombres aquí que tienen esta visión, servir al Señor. Hay personas que no quieren solamente ser servidos porque eso es fácil. Ser servidos es lo más fácil, hay que sentarse nada más. Pero ser fieles y trabajadores significa accionar en nuestra vida. Es interesante lo que dice el texto bíblico, volviendo al texto bíblico original, dice que Elías echó sobre él su manto. ¿Qué significa esto? Bueno, esta frase tiene mucho significado. El manto en la Biblia siempre se refiere a poder y autoridad. Por ejemplo, cuando David estaba huyendo de Saúl, él fue a escondidas y cortó un pedacito de su manto, ¿se acuerda? Le cortó un pedacito de su manto. ¿Y qué estaba diciendo David con eso? Mira, tuve la oportunidad de matarte, pero no lo hice, porque respeto tu autoridad. ¿Se acuerda de la mujer del flujo de sangre registrado en Marcos capítulo 5? ¿Se acuerda? ¿Ella qué tocó? El manto, porque el manto representa el poder y la autoridad. ¿Y se acuerda de otro ejemplo cuando el Señor Jesucristo estuvo con los apóstoles? ¿Se acuerda? En el aposento alto. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Juan 13:4. El Señor, mientras todos estaban sentados, caminando mucho a Jerusalén para celebrar la Pascua, dice el texto bíblico que se levantó de la cena y que se quitó el manto, porque el manto representa autoridad. Entonces el Señor Jesucristo se despoja de su autoridad, se saca su autoridad y dice el texto bíblico, y tomando la toalla se la ciñó. Es decir, si se quita su autoridad, se quita su manto y se pone la vestimenta de servicio. ¿Qué significado, hermano? Luego que les lavó los pies, Juan 13:12 dice, así que después que les hubo lavado los pies, ¿qué hizo el Señor? Otra vez, tomó su manto y volvió a la mesa. El manto representa autoridad. Y si usted se acuerda en la cruz, ¿qué hicieron con el manto del Señor? Y tomaron el manto y echaron suertes. Y le pusieron un manto de escarlata, un manto de rey, para burlarse de su autoridad. Porque la ley decía que los mantos debían ponerse los reyes. Cuando Elías coloca el manto sobre Eliseo, Eliseo entiende rápidamente lo que le quiere decir. Dios te está dando la autoridad como profeta, Eliseo. David, también, hermanitos queridos, usted ha cambiado de autoridad. ¿Se sabía eso? Cuando usted le siguió al Señor, cambió de autoridad. En Colosenses dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado ¿a dónde? Y trasladado al reino de su amado Hijo. Una persona que no sigue a Cristo, sigue a Satanás, obedece a Satanás. Es mentiroso, comete pecados como Satanás lo hace, es rebelde como Satanás es rebelde. ¿Sí? Quiere hacer lo que él quiere, no quiere ser ordenado por nadie, no es humilde, pero una vez que sigue a Cristo, cambia su autoridad y dice, Jesús es mi rey y a él obedeceré.
La salvación consiste en el resultado de ser sometido a Cristo. Hay que servir a Cristo. Una pregunta buena para nosotros en este punto es, ¿cuánta autoridad tiene Cristo en su vida? ¿Cuánta autoridad? ¿Quién realmente ejerce autoridad sobre sus vidas? Es que a mí nadie me manda, ¿no? Nos manda el Señor. ¿Quién regula nuestro tiempo y nuestras fuerzas? ¿Quién es diligente en esta mañana, hermanos queridos? ¿Quién quiere servirle al Señor y aceptar su llamamiento? El que sirve responsablemente, hermanos queridos, y se mantiene fiel, va a ser recompensado de parte del Señor. ¿Se acuerda cuando el Señor entregó talentos a las personas? A uno le entregó 5, a otro 3 y a otro 1. ¿Se acuerda? Cuando Dios entregó talentos en la parábola de los talentos. Es dinero, para los que no sabían, es dinero. ¿Qué pasó con el que hizo bien? Dice el Señor, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 21, para los que están anotando. Entonces yo en esta mañana le pido, en el nombre del Señor Jesucristo, le voy a pedir algo, que no nos gane la pereza. Esta mañana les voy a pedir algo, hermanitos queridos, que no nos gane la pereza. Esfuércese por el Señor, esfuércese grandemente. Lo tengo anotado aquí. Hay que levantarse más temprano, hay que dormir un poquito menos, pero hay que servir al Señor. Que no nos gane la pereza. En el pasado muchos de nosotros conocimos la televisión y la televisión no era digital. La televisión tenía perillas, no sé si se acuerda. Entonces, de repente, yo cuando era niño me acuerdo que empezó a llegar las televisiones con control remoto. No sé si usted se acuerda. Entonces, yo me acuerdo lo que decía mi abuelo. Mi abuelo, cuando le dimos un control y él empezó a aplastar los botones, y aplasta este botón, se prendió la televisión. Estaba impresionado. Y ahí empezó este aplaste para cambiar de canal, aplastó y se cambió de canal. Y dijo, ¿y el volumen? Aplasta este botón y aplastó ese botón y el volumen subió. Y él lo primero que dijo es, ¿cuál vago se inventaría este control remoto? Para no estar levantándose. Y yo me acuerdo que nosotros éramos el control remoto antes del control, ¿no es cierto? Cambia el canal, sube el volumen, subíamos el volumen, ¿se acuerda? Y yo estuve en la época esa. Mueve la antena, y subidos ahí, encima moviendo la antena. Le decía, mueve, por ahí, ¿se acuerda? Toda esa época. Bueno, ahora Netflix, HBO, Prime, todo nombre en inglés, ¿no? Amazon. Estamos ya en otros tiempos, hermanos. Un científico llamado Eugene Polay, él trabajaba en Zenith Electronics en 1955 y él se inventó el Flashmatic. Él es el inventor del control remoto. Si yo hubiera sabido, le hubiera dicho, él fue el vago que se inventó el control remoto. Y él dijo, este inventor, esto va a revolucionar la humanidad. Y Eugene Polay dijo lo siguiente, todo tiene que hacerse de forma remota ahora, y esto no tiene sentido. El, el inventor del control remoto dijo, vamos a llegar a un punto que si todo se nos hace por medio de un aparato, no va a tener sentido la vida. ¿Sí? Entonces, hermanos queridos, este científico tenía razón, tenemos que esforzarnos para hacer muchas cosas y tiene que costarnos para hacer muchas cosas. El joven que no trabaja, el joven que le damos todo, va a terminar siendo un mantenido. Va a terminar siendo una persona que no quiere trabajar. Ya llega a los 40 años y todavía
viviendo en su casa, comiendo de su casa, que planchado de su mamá, lavado la ropa de su mamá, todo mantenido ya viejos, debiendo ya tener ya hijos, tener una familia, todavía mantenidos. O sea, el hombre, la mujer tiene que madurar rápido. A lo menos los cristianos madurar pronto. ¿Cómo es posible que todavía esté 40 años y todavía jugando videojuegos, que me voy con mis amigos y sin hacer nada, no tengo tiempo, no tengo tiempo porque tiene que estar jugando, tiene que estar ahí con sus amigos, no tiene responsabilidades y eso es un tremendo problema, hermanos. Es el problema de nuestro tiempo, holgazanes. ¿Qué va a pasar cuando el papá y la mamá se vayan? Un tremendo problema. No hay quien les mantenga. Van a terminar en la calle, si no tienen familia, terminarán en la calle, terminarán pidiendo dinero porque nadie les da. Así que los jóvenes ponerse pilas. A estudiar, por supuesto, hay que estudiar, pero trabaje, sea comedido, ayude, no responda a sus papás. No esté pidiendo todo a sus papás, que quiero el último teléfono y si no me dan, me enojo, me lloro. No, trabaje, si quiere un buen teléfono, trabaje los sábados, trabaje los domingos de tarde, busque algo por la vida y salga adelante. No podemos ser negligentes, hermanos queridos. ¿Sí? En Romanos 12:11 dice, en lo que requiere a diligencia, no perezosos. O sea, si usted encuentra en la Biblia, la verdad que encontramos en la Biblia es que el cristiano no es perezoso. O sea, no se duerma hasta las 12, no se duerma hasta las 10 y todavía enojado. Y el desayuno, hágase su desayuno, levántese temprano, aproveche el día. ¿Sí? No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Sabe por qué mucha gente no tiene tiempo para servir a Dios? Porque es demasiado perezoso. Y Salomón dijo, para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Hoy en día los jóvenes no quieren obedecer, no quieren ayudar y encima no quieren estudiar. Imagínense, ¿sí? Si su hijo no quiere trabajar, no quiere estudiar, no quiere nada, pues es momento de ser independiente. Mijito, usted quiere ser independiente, no quiere hacer nada aquí en la casa, pues haga con su vida y con su vida emprenda. Al parecer usted ya quiere ser todo independiente, hágala. ¿Sí? Los padres tenemos que presionar, hermanos queridos, tenemos que presionar. Lamentablemente, si dejamos que nuestros hijos continúen ese mal camino, vamos a tener adultos perezosos, adultos que no quieren sujetarse a sus amos. Y eso es un problema. Ya está unos meses en el trabajo, ya no quiere obedecer, ya no quiere hacer caso a los amos. Es que me hizo quedarme una hora más. Trabaje esa hora, ganes el dinero, obedezca, no sea respondón con sus empleadores. Ese grupo de personas que no obedecieron a sus padres van a tener problemas de sujetarse con sus jefes, van a ser respondones, van a ser ese tipo de personas que piden prestado y no pagan. Y cuando uno les cobra, se enojan. ¿Qué pasó? Pues desde jóvenes tuvieron problemas con la sujeción, no se sometieron y fueron perezosos. Hay que tener cuidado con esto. Dice Primera de Reyes 19:20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, imagínese, Elías le pone el manto y Elías sigue caminando. Y le ve caminando y él reacciona y dice, ¿con qué estoy puesto? Y mira a Elías ahí, un profeta calvo, porque era calvo Elías. Ah, Elías, dijo. Probablemente Eliseo miró cómo Elías derrotó a los profetas de Baal y lo mira. ¿Y qué hace? Corriendo, dice el texto bíblico, en pos de Elías. Y es interesante la palabra dejando. Cuando usted lee ahí, dejando en hebreo es asab, significa soltar o renunciar. Elías tuvo unos segundos para decidir. Y en esos segundos que él tuvo para decidir,
Él soltó y renunció. Los bueyes representan el trabajo de Eliseo. Elías colocó el manto y siguió caminando. Y él sabía lo que estaba haciendo Elías. Estaba llamándole, sígueme, le estaba diciendo. Lo que me llama la atención es que Eliseo, hermanitos queridos, corre al llamado de servir a Dios como profeta. Corre, tiene ganas, lo hace con ánimo. Cuando le dicen a usted, hermanito, ¿nos puede ayudar en esto? Y usted dice, tengo tiempo, dice. Es que estoy ocupado, es que trabajo mucho. Decimos eso. Es que no sé, es mucho dinero, mucho tiempo. Que haga otro. Hay que ponerse a pensar en eso. Cuando nos piden servir a Dios, ¿cómo lo hacemos? Cuando nuestros diáconos nos piden, necesitamos esta ayuda, debemos hacerlo, hermanos. Eliseo entiende que implica servir a Dios como profeta. Él entiende completamente. ¿Sabe por qué? Porque el llamado no es de Elías, el llamado es de Dios. Es interesante también, es muy interesante lo que sucede en el texto bíblico. Dice ahí el texto, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y Eliseo le dijo, ve, vuelve, ¿qué te echo yo? Hay gente, hermanos queridos, que son llamados como Eliseo, pero hay personas que no son llamados. Voy a repetir. Hay gente que son llamados, pero hay personas que no son llamados. Ellos piensan que son llamados, pero en realidad no lo son. Y por supuesto van a hacer malas cosas. Jeremías 14:15 dice, Jeremías 14:15, por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié. Hay profetas que Dios no ha enviado y que dicen, ni espada ni hambre habrá en la tierra. De esos predicadores que todo el tiempo dicen prosperidad, dele a Dios dinero y Dios le va a prosperar 10 veces más. Tenga cuidado, tenga tremendo cuidado. Dios nos llama a ese tipo de predicadores, ese tipo de profetas. El que dice no va a haber hambre, no va a haber espada. Esos profetas van a ser consumidos, dice la palabra de Dios, con espada y con hambre serán consumidos estos profetas. Porque la vida no se trata de color de rosas, hermanos queridos. Jovencitos, usted ahí tiene sus celulares porque su papá le compró. Usted tiene zapatos porque su papá trabajó duro y le compró sus zapatos. La vida no es color de rosa. Usted tiene dinero en el bolsillo porque su papá le dijo, toma la semana o toma el diario. La vida no es color de rosa. Y decir y predicar que todo está bonito y que todo está bien, no es correcto. Dice Jeremías 23:21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, es decir, ellos eran los primeros en querer predicar. Yo predico, yo quiero ese púlpito. Yo anhelo ese púlpito, pero no son enviados por Dios. Ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban, es decir, ellos querían hacerlo solo por hacerlo, porque no fueron enviados por Dios, porque estaban predicando un evangelio, una palabra que Dios no ha enviado. Se llaman a sí mismos profetas, apóstoles, predicadores. A sí mismos se llaman, pero Dios no los llama. Enseñan a su parecer, pero no es la palabra de Dios. Si usted es llamado de Dios, deje sus bueyes y vaya corriendo y deje lo que sea, hermanitos queridos. Dice Primera de Reyes 19:21.
continuando con nuestro estudio bíblico, pero ¿qué dejó, qué dejó Eliseo antes de empezar el verso 21? Papito, mamita, ¿qué dejó? Se- Elías, si puedo despedirme, ¿qué te echo yo? Despídete. La bendición, mamita, la bendición, papito, me voy a servir al Señor. Lo hizo, porque este Eliseo era responsable, sujeto. Una persona que se sujeta a sus padres se va a sujetar a su amo. El que es obediente a sus papás va a ser sujeto a su supervisor, a su jefe, va a sujetarse a su empresa. Pero el que no, hermanos, el que ni siquiera quiere obedecer a sus papás le va. ¿Y por qué viniste temprano? No, es que me despidieron. ¿Y por qué te despidieron? Es que yo quería que se haga el trabajo así y mi jefe me decía que así. Y mi jefe estaba equivocado porque no les gusta sujetarse, no les gusta obedecer. Y ese es un tremendo problema. Versículo 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató y con el arado de los bueyes coció carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Dios quiere personas disponibles. La persona que dice es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que tengo que hacer esto y aquello, está en un problema, hermanos. Realmente no quiere, no está disponible para Dios. A Eliseo nada le ate, nada le ata. A Eliseo no le impide servir a Dios su trabajo, ni tampoco sus familias, ni sus posesiones. ¿Y dónde vas a dejar amarrado tus bueyes? Maten esos bueyes. Yo no voy a estar jalado los bueyes. Comamos todos, generoso. Comamos todos con los bueyes, hagámonos un asado. Ya venimos, vamos a traer leña. Leña. Ya no voy a utilizar ese arado. Ahí está la leña. Quememos con esa leña. A Eliseo nada le pesa, hermanos queridos. Él está bien contento. No le importa si perdió su trabajo, porque es un hombre de Dios. Si su trabajo le impide servir a Dios, cambie de trabajo y confíe en el Señor. Que no puedo. ¿No? Sí, sí puede. Dios nos está ayudando. A Eliseo nada le desanima. Era el jefe de los trabajadores, el hijo del jefe, del dueño. Pero él decidió servir al profeta de Dios. Decidió hacer. Vamos a ver algún otro ejemplo de hombres de Dios que le sirvieron. Hebreos 11:24. Por favor, es así, abran. Abran Hebreos 11:24. Y con eso terminamos, hermanitos queridos. Hebreos 11:24. Hablemos de un hombre de Dios. Hebreos 11:24. ¿Ya estamos ahí todos? Muy bien. Por la fe Moisés, hecho ya grande, 40 años, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, es decir, era una posición altísima. Verso 15, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué es mejor? ¿Tener dinero o servir a Dios? ¿Un segundo piso en la casa o servir a Dios? ¿Subir el año del carro o servir a Dios? ¿$20 más a la semana o servir a Dios? Tenemos que aprender a escoger esto. Verso 26, teniendo por mayores las riquezas del vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, que eran hartísimos, porque tenía, hermano querido, póngame mucha atención, porque tenía puesta la mirada
en el galardón. Los primeros discípulos de Jesús dejaron las redes. Pablo decía, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento. Como conclusión, Dios llama a los diligentes. Dios llama a los dispuestos y disponibles. Eliseo simplemente hubiera devuelto el manto y le decía, no, no, gracias, aquí está su manto. Eliseo tomó la responsabilidad de servir. Y quiero esta mañana invitarle a usted a que acepte el llamado de Dios y busque a Dios como Eliseo le buscó, con ganas, con esfuerzo, trabajando, dejando todo para servir a Dios. Anote este salmo, Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Gracias, hermanitos queridos, que el Señor les bendiga.